Algunos de los presidentes fueron quienes construyeron el país y otros que lo destruyeron. ¿Cuáles fueron los presidentes que más marcaron la historia argentina? ¿Y cuáles son los que peores dejaron consecuencias? Esto es lo que la historia cuenta. A fines del siglo XIX, Argentina era un país que crecía a una velocidad increíble. Inmigrantes, ferrocarriles, exportaciones. El mundo miraba a Argentina como una potencia emergente. Y detrás de ese crecimiento había toda una decisión política. Domingo Faustino Sarmiento impulsó la educación pública, construyó escuelas en todo el país. Para él, educar al pueblo era la base de todo. Hoy, Argentina tiene una de las tasas de alfabetización más altas de América Latina. Ese legado empezó con él. Fue quien construyó el futuro a través de las aulas. Hipólito Yrigoyen llegó al poder en 1916 con el primer voto secreto universal masculino de la historia. Fue el primer presidente elegido democráticamente sin fraude. Abrió la política a la clase media y eso fue un gran cambio. Por primera vez el voto de la gente realmente importaba. No se puede hablar de presidentes argentinos sin hablar de Perón. Creó los derechos laborales modernos. Evita construyó hospitales y dio el voto a la mujer. Millones lo adoraban y otra parte del país lo detestaba profundamente. En Argentina, la palabra Perón no tiene ningún término medio. Fue derrocado, exiliado y prohibido. Su nombre no se podía mencionar en público, pero volvió en 1973. Millones lo esperaban y 3 años después de su regreso, murió en el poder. Su sombra todavía cubre a la política argentina. En 1976 los militares tomaron el poder. Videla, Macera y Agosti. Lo que vino después fue el periodo más oscuro de la historia argentina. 30.000 desaparecidos, tortura sistemática y terror de Estado. Esta es una herida que todavía Argentina no pudo cerrar. En 2001, Fernando de la Rúa se fue en helicóptero. El corralito había congelado los ahorros de millones. El país tuvo 5 presidentes en 5 días. Fue la mayor crisis económica de la historia argentina. Era un país que en cuestión de horas se cayó a pedazos rápidamente. ¿Por qué Argentina tuvo presidentes tan distintos? ¿Qué tienen en común los que construyeron y los que destruyeron? La respuesta no es simple, pero hay un patrón. Los que pensaron en el largo plazo construyeron, los que pensaron en el corto plazo destruyeron. Y ese dilema aún sigue sin resolverse. Menem privatizó todo y dejó deuda. Kirchner recuperó instituciones, pero concentró poder. Macri prometió cambio y terminó en crisis. Alberto Fernández llegó con pandemia y se fue con inflación récord. Y ahora el debate continúa. Cada argentino tiene su lista de héroes y villanos, pero la historia todavía no se terminó de escribir. Los países no lo hacen solo los presidentes, los hacen las sociedades también. Pero los líderes que tienen visión, que piensan en el pueblo y no solo en el poder, son los que realmente dejan algo que vale. Y justamente Argentina tuvo los dos. Y eso es lo que explica absolutamente todo. Para vos, ¿cuál fue el mejor presidente de la Argentina? ¿Cuál fue el peor? Te leo en comentarios, déjame tu opinión, seguime en Soy Historia, dale like al video y nos vemos en el próximo.